Bueno, hoy me entero yo que Frankie me lleva un año, así que vamos descubriendo cosas. Bueno, yo cumplo hoy 61, Frankie. Entonces tú me llevas uno a mí, entonces ha quedado al descubierto. Por la gracia de Dios. Mi papá partió con el Señor a la edad de 50, entonces estamos en ventaja, porque el Señor nos ha dado unos cuantos años más. Sí, cuando fui reconocido como misionero, el 1 de marzo del 1998, ese mismo día también quedó instalado como anciano Franklin. Él no se acuerda de eso, pero yo me acuerdo perfectamente que fue ese día. Bueno, yo estoy nervioso porque la verdad que yo estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Ahorita me levanté para ir al baño, porque ya uno cuando está en 60 años tiene que ir al baño varias veces. Y el frío me ayuda mucho. Y ya comenzaron los abrazos y los saludos por ahí. Así que gracias por el afecto, el cariño de todos los hermanos que me conocen bien y que han permanecido aquí orando por nosotros y recordándonos siempre. Quiero compartir con ustedes una enseñanza de la palabra de Dios en el capítulo 7 del segundo libro de Samuel. Hace 7 u 8 años comencé a enseñar todo el Antiguo Testamento. Voy por el libro de Reyes ahora. Quiero compartir con ustedes este estudio, segundo Samuel capítulo 7. El sueño de David y el pacto de Dios. El sueño de David y el pacto de Dios. No voy a leer este capítulo, sino que en el transcurso de la enseñanza vamos a ir viendo los versículos en su contexto. Creo que es correcto que digamos que todas las personas tenemos sueños. Todos soñamos con algo en la vida. El pobre sueña con ser rico, el rico sueña con ser más rico y los políticos sueñan, ya usted sabe con qué. Todos soñamos con un mundo mejor, pero casi nadie hace algo para que ese sueño de un mundo mejor sea realidad. Todos tenemos un sueño en la vida y muchas veces nos dedicamos a esos sueños o a ese sueño con mucha entereza, con mucha fortaleza y dedicación y consagración, y otros de una manera muy floja o simplemente no hacen nada para lograr su sueño. Pero lo importante aquí es que todos tenemos un sueño. Todos conocemos a ese famoso personaje, Martin Luther King Jr., que nació en 1929 y fue asesinado en 1968. Era un pastor bautista, pero se dedicó más al asunto de los principios sociales, predicar contra el racismo en aquellos años en Estados Unidos, defendiendo a los negros afroamericanos, de los cuales él era uno. Tenía un sueño y hemos leído de ese gran discurso que él pronunció. Yo tengo un sueño, que no lo voy a leer porque es un discurso muy largo, pero en internet aparece. El rey David también tuvo un sueño, y de esto nos habla el capítulo 7 de 2 Samuel. Y lo más importante de esto es que detrás de aquel sueño, Dios también tenía un sueño con David. Pero no le vamos a llamar sueño, le vamos a llamar un plan, un propósito mayor y mejor para David
y su descendencia. He dividido este capítulo en dos grandes encabezados o títulos. Número 1, una casa para Dios, hasta el versículo 11, y ese es el sueño de David. Y en segundo lugar, una casa para David, que ese era el sueño de Dios para David, en los versículos restantes. El escritor sagrado de este libro nos dice, no nos dice la fecha, pero aclara que ya David había subyugado a sus enemigos. Por lo tanto, David estaba disfrutando de una paz política, social y hasta personal, porque sus enemigos estaban ya subyugados por el gobierno de David. David era un hombre de guerra, pero todas las victorias que consiguió como rey de Israel fueron dadas por Dios. Y eso lo vemos en 2 Samuel capítulo 7, verso 1. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, y por ahí sigue el capítulo, ¿quién le dio reposo de sus enemigos? Dios le dio ese reposo de sus enemigos. En el capítulo 8 se describen algunas de esas victorias de David sobre sus enemigos, y el autor recalca en el capítulo 8, versículo 6, y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Se describe a David como el rey ideal que ha logrado, por la ayuda de Dios, someter a sus enemigos. Y esta tranquilidad le hizo sentarse en su casa, disfrutando esa paz, esa estabilidad nacional. Pero usted sabe que cuando uno está en reposo, cuando uno está tranquilo de los problemas políticos o personales o familiares, es el momento en que uno comienza a pensar y a reflexionar qué es lo que yo quiero en la vida. Y David estaba en esa posición. Y se sienta, y entonces él dice en el versículo 2, mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios entre cortinas. El primer acto político y religioso que hizo David cuando subió al trono de Israel fue que trajo el arca, que había sido abandonada en la casa de Abinadab desde antes del reinado de Saúl. Y lo primero que hizo David fue que trajo esa arca a Jerusalén. Bueno, primero conquistó a Jebús, ¿verdad? Que después se llamó Jerusalén y la nombró la ciudad de David, la capital del reino. Y segundo, trajo el arca del pacto y le hizo una tienda y colocó ahí el arca de Jehová. Ese acto religioso, pero político también, lo hizo David para unificar a Israel y a Judá sobre una misma fe, y también políticamente, porque unir al pueblo era unirlo alrededor de Jehová y alrededor de un rey, que era el rey David, ungido por Jehová. En otras palabras, David está diciendo, bueno, yo tengo casa propia, pero Dios no tiene una casa digna donde repose el arca y en donde el pueblo acuda a adorarlo. Y David era hombre de estado, pero era un hombre cuyo corazón palpitaba por Dios. Usted puede decir muchísimas cosas de David, pero una cosa que David tenía que no tuvo Saúl era que su corazón palpitaba por las cosas de Dios. Sí, usted puede mencionar los pecados de David que se mencionan en la Biblia. Sí, la Biblia los reconoce. La Biblia los menciona. Pero Saúl nunca tuvo un corazón que palpitaba por Dios como el corazón de David. David sabía pecar, pero sabía arrepentirse. Saúl sabía pecar, pero mantenerse obstinadamente en desobediencia contra Dios, y por eso perdió el reino. A David le dolía que Dios no tuviera un templo, sino una tienda rústica y vulnerable. Y David tenía un deseo de construirle un templo a Dios. Ese era su sueño, una casa para Jehová. Y le dice al profeta Natán, que
por lo que vemos en este capítulo, era el consejero favorito, el consejero religioso, vamos a llamar así, de David, le transmite ese deseo, le transmite este sueño. Y yo quiero hacer una parada aquí para que nosotros reflexionemos y pensemos, ¿tenemos nosotros un sueño que tiene que ver con las cosas de Dios? Hay momentos en nuestra vida que siempre hacemos planes y todas esas cosas, y es siempre cuando viene diciembre y viene enero por ahí, siempre tenemos planes de año nuevo y todas esas cosas. Pero no me refiero a eso, me refiero a tener realmente un sueño, un plan, un deseo que tenga que ver con Dios. ¿Cuál es tu sueño más grande en esta vida? Aparte de nuestros proyectos personales o familiares, ¿cuál es nuestro sueño espiritual que ocupa de verdad nuestro corazón y que lo compromete con Dios? La respuesta del profeta Natán, cuando oyó a David hablando de que tenía un sueño de hacerle una casa a Dios, fueron las siguientes. Versículo 3. Segundo Samuel capítulo 7, verso 3. Y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Bueno, no sabemos si David y Natán intercambiaron algunas ideas acerca de ese tema. El punto es que el profeta apoya a David y le dice, perfecto, eso está bien. Haz todo lo que venga a tu corazón con respecto a esta idea, porque Dios está contigo. Pero note lo siguiente. Natán no había consultado con Dios cuando le dijo eso a David. Por lo tanto, el escritor sagrado resalta que cuando el profeta Natán se fue, Dios le dijo, devuélvete y dile a David esto y aquello. Como quien dice, no es lo que tú le dijiste. No es lo que tú le dijiste lo que va, sino lo siguiente. Y lo que Dios le mandó a decir a David con el profeta Natán fueron fundamentalmente dos cosas. La primera cosa, Dios le mandó a decir a David con el profeta, yo nunca he pedido que me hagan casa. Versículos 5, 6 y 7. Ve y dile a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo, y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel. ¿He hablado yo palabra alguna, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Cuando Dios dice así, no está rechazando la idea de que le haga un templo, porque eso estaba en los planes de Dios. No significa que Dios no quería un templo en donde su pueblo se congregase para la adoración. Como se puede ver en los capítulos siguientes, Dios tenía eso en sus planes. Y tenía en su propósito que el hijo de David, Salomón, era el que iba a hacer ese templo. Sin embargo, Dios le saca en cara, si podemos usar el lenguaje dominicano, a David y le dice, ¿cuándo yo he pedido que me hagan templo? Yo no he pedido eso. Pero Dios no está rechazando la idea de un templo. Pero Dios quiere recalcar a David que hasta ese momento Dios no lo ha pedido. Pero ve bien la idea de David, de que Dios tenga un templo. Vemos que las iglesias llegaron a tener templos. Ya en los años, en el siglo IV, las iglesias comenzaron a hacer templos, pero al principio fue en las casas de los hermanos. La segunda cosa que Dios le manda a decir a David con el profeta es, yo te haré una casa a ti.
tú me quieres hacer una casa a mí, pero yo te haré una a ti. Verso 11. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Ahora yo quiero que hagamos la diferencia. ¿Qué significa la palabra casa? Porque como Dios usa la palabra casa es diferente a como David usó la palabra casa. David usa la palabra casa para significar un templo a Dios. Pero Dios usa la palabra casa para significar una dinastía en la casa de David. Esa casa que Dios le promete a David es mantener su línea, su dinastía, su reinado, aún después de la muerte de David. Es decir, yo te haré una dinastía que mantenga el reino de Judá para siempre. Y así entro en el segundo punto rápidamente, que sería una casa para David, versículos 11 al 16. En la Biblia, y me voy a desviar un poco aquí, en la Biblia aparecen 8 pactos que Dios ha hecho con el hombre. Hay 2 clases de pactos: pactos condicionales y pactos incondicionales. Yo sé que ustedes saben lo que significa ese término, pero para abundar vamos a explicarlo. Condicionales, como la palabra lo dice, es que Dios hace un pacto bajo ciertas condiciones. Si tú cumples, yo haré esto, esto y aquello. Y los incondicionales es cuando Dios se compromete a hacer una cosa independientemente de que el otro no cumpla. Y hay esas dos clases de pacto. En la interpretación de la Biblia, especialmente en la escatología bíblica, esto es muy importante. Poder diferenciar cuáles pactos son condicionales y cuáles pactos no son condicionales. Esos pactos, solamente para mencionarlos, son los siguientes. Número 1, pacto edénico. Aparece en Génesis capítulo 1. Un pacto que Dios hizo con Adán antes de la caída. Se llama edénico porque fue en el Edén, antes de la caída en el pecado. Segundo pacto, pacto adámico, es decir, pacto con Adán, pacto con el hombre, después de la caída. Eso aparece en Génesis capítulo 3. Tercer pacto, pacto noéico o pacto con Noé, aparece en Génesis capítulo 9. Pacto número 4, el pacto abrahámico o pacto con Abraham, que aparece en Génesis capítulo 12, también en el capítulo 13, también en el capítulo 15 y en el capítulo 17, que se reiteran o se confirman. Se confirma. Pacto número 6, número 5, el pacto mosaico o pacto con Moisés, la ley. El número 5, número 6, el pacto palestino, Deuteronomio capítulo 30, donde Dios promete a Israel la tierra. Y número 7, el pacto davídico, el pacto que nos interesa esta mañana, en 2 Samuel capítulo 7. Dios hace un pacto con David en el que le promete una casa, y ese es un pacto incondicional. Y número 8, el nuevo pacto, que el hermano don Papi González mencionó en su oración esta mañana en la Santa Cena, el nuevo pacto, que es fundamentalmente con el pueblo de Israel, pero si leemos Hebreos capítulo 8, nos dice que la iglesia está incluida en ese nuevo pacto. De los 8 pactos, solo 2 son condicionales, el pacto edénico y el pacto mosaico. Todos los demás pactos son incondicionales. Dios se compromete a cumplir lo que Él prometió independientemente de que el hombre falle, haciendo alguna desobediencia. Explicar cada uno de esos pactos sería imposible en este sermón, pero tampoco podemos ignorarlo por completo. Así que vamos a escoger algunos para explicar brevemente la importancia de estos pactos y el cumplimiento en el cumplimiento de los propósitos de Dios revelados en las Escrituras, porque, repito,
son muy importantes a la hora de interpretar la Biblia, especialmente en la escatología bíblica. Primero, el pacto abrahámico, Génesis capítulo 12, Génesis 13, Génesis 15 y también el capítulo 17. En este pacto Dios le prometió a Abraham una gran descendencia, le prometió formar el pueblo de Israel, le prometió una identidad nacional y le prometió darle la tierra prometida. Bueno, si digo le prometió, bueno, valga la redundancia, tierra prometida. También le prometió hacerle bendición a todas las naciones. Y esto implicaba a Cristo, porque en Cristo serían benditas todas las naciones, como lo aplica el apóstol Pablo en Gálatas, interpretando esa promesa y aplicándola a Cristo, diciendo que fue en Cristo que Dios bendijo todas las naciones. Otro pacto es el pacto palestino, de Deuteronomio capítulo 30. Este es otro pacto incondicional en cuanto a su cumplimiento final, porque Dios le prometió la tierra de Israel, toda la tierra, independientemente de que Israel falle o no falle. Sí, Dios contempló el fallo de Israel, su desobediencia, y le dijo que los iba a sacar de la tierra, pero no que le iba a quitar la tierra. Sí dijo que si ellos desobedecían, los sacaría de la tierra y irían a otras naciones, pero finalmente Dios prometió retornarlos a su tierra en los tiempos finales. O sea que no dijo que le iba a quitar la tierra, solamente que los iba a castigar sacándolos de la tierra por su desobediencia, pero no quitándosela definitivamente. Estos son pactos incondicionales. Las profecías contemplan un arrepentimiento nacional en los últimos tiempos, en el que Israel se volverá a Cristo y recuperará toda la tierra que le pertenece. Toda. Isaías capítulo 11, versos 11 y 12, Jeremías 23, del 3 al 8, Ezequiel 37, del 21 al 25, Amós capítulo 9, del 9 al 15, Oseas capítulo 2, versos 14 a 16, Romanos 11, 26 y 27, Pablo habla de eso. En los últimos tiempos todo Israel se volverá a Cristo, todo Israel será salvo y Dios le restaurará en su tierra, toda la tierra. Otro pacto sería el nuevo pacto que aparece en Jeremías capítulo 31, del 31 al 34, pero que en Hebreos capítulo 8 se explica y se aplica y se introduce a la iglesia ahí, que es parte de ese nuevo pacto, aunque Jeremías no tenía ni idea clara de que ahí iba a estar la iglesia incluida por extensión. Se le llama nuevo pacto en contraste con el viejo pacto mosaico basado en la ley. Y en este pacto Dios prometió una conversión y una renovación espiritual individual en el corazón de Israel. Y la iglesia está incluida porque la iglesia son los creyentes que han experimentado una renovación, un nuevo nacimiento individual con el nuevo nacimiento. Sin embargo, ya que el Nuevo Testamento habla de un nuevo pacto que beneficia a la iglesia, los que no creen en el reino de Cristo por 1000 años afirman que la iglesia heredó y sustituyó a Israel en las bendiciones de este nuevo pacto. Eso no es lo que enseña la Biblia. Eso no es lo que nosotros creemos. Vemos en toda la Escritura, en todo el Nuevo Testamento, que la iglesia no sustituye a Israel. Esa identidad de Israel como Israel y la iglesia como la iglesia se sostiene hasta el libro de Apocalipsis. Y esa distinción es importante para la buena interpretación de la escatología bíblica. Volviendo entonces a nuestro pasaje de segundo Samuel capítulo 7, veamos los términos del pacto davídico, es decir, el pacto de Dios con David. Segundo Samuel capítulo 7, versos 11 y 12 y 16. Asimismo Jehová te hace saber
le dice el profeta Natán a David. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa, y cuando tus días sean cumplidos, levantaré de tus entrañas, levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré tu reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. En este pacto Dios prometió a David un trono eterno y un reino eterno. Un hijo, es decir, un descendiente de David que perpetuará su reino y que Dios lo hará para siempre. Y el hijo que le sucedió en el trono fue Salomón, pero Salomón no gobernó para siempre. Salomón no gobernó para siempre. Salomón gobernó 40 años, igual que David e igual que Saúl. De manera que el cumplimiento de esta profecía, de esta promesa de Dios, todavía tenía una proyección hacia el futuro. Y aunque el reino de Salomón se dividió y finalmente la monarquía hebrea desapareció, Cristo vino, el hijo de David, y en Lucas, en Lucas se repite que él es el hijo del Altísimo, que iba a ocupar el trono de David en Judá y iba a gobernar para siempre. Jeremías capítulo 31, versos 20 y 21 dice: así ha dicho Jehová, si pudierais invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, también podrá invalidarse mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener hijo que reine sobre su trono. La continuidad del reino del norte desapareció cuando se fue a Asiria. En el 722, Israel, el reino del norte, cayó bajo Asiria y las 10 tribus desaparecieron hasta el día de hoy. Sin embargo, Judá, que fue llevado cautivo a Babilonia, regresó a su tierra. Se mantuvo su identidad. Mantuvo su identidad. Y la continuidad de la casa de David se mantuvo. El hijo de David que cumplirá cabalmente y literalmente este pacto es Cristo, como lo explica bien el apóstol Pablo en su libro de Romanos. Dice Jeremías capítulo 23, versos 5 y versos 6. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Entonces esa profecía todavía no ha tenido cumplimiento. Evidentemente que no está hablando de Salomón. Tiene que ser de otro personaje. Un renuevo justo que gobernará con justicia. Solo Cristo cumple esa profecía. Estos textos legitiman nuestra fe en la doctrina del reinado milenial y literal de Cristo sobre la tierra. Cuando el ángel Gabriel se le apareció a María y le anunció que de ella nacería el Hijo de Dios, también le dijo esto. Oiga, Lucas capítulo 1, versos 32 y 33. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le concederá el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Dónde reinará? Sobre la casa de Jacob. Eso significa que el milenio, porque nosotros creemos en el milenio será la antesala de su reino eterno. Algunos teólogos espiritualizan el reino y no creen en el reino terrenal. Sin embargo, como describe el teólogo Lewis Schaffer, dice lo siguiente: el pacto davídico no es cumplido por Cristo reinando en su trono en los cielos, puesto que David nunca se ha sentado ni se sentará en el trono del Padre.
es más bien un reino terrenal y un trono terrenal. El ángel Gabriel le dijo a María, se sentará en la casa de Jacob. Está hablando de un rey, de la casa de David aquí sobre la tierra. No espiritual en el cielo. Eso es otra cosa. En los versículos restantes de este capítulo, David irrumpe en acción de gracias a Dios por esta bendición y dice, eso es grande, que Dios haya pensado en darme una casa a mí para que no deje de reinar un hijo mío en el trono de David. Y dice, eso es más de lo que yo pensaba. Concluyo con 3 lecciones importantes de este capítulo. Número 1, todo cristiano debe tener un sueño que tenga que ver con Dios. Un sueño que nos inyecte pasión espiritual y le dé razón a la vida cristiana. Hay cristianos que solamente son cristianos, no más nada. Solamente son cristianos que van a la iglesia, solamente son cristianos que están ahí, y gracias a Dios por eso. Pero no más de ahí. No tienen un sueño para Dios. Usted lo invita a evangelizar, usted lo invita a regar tratados, usted lo invita a ser maestro de lo que es lo dominical, usted lo invita a involucrarse en algún ministerio. Eso no está contemplado en su vida cristiana. Lo único que contemplan en su vida cristiana es venir el domingo a la iglesia y estar ahí, eso sí, y gracias a Dios por eso. Pero no tienen un sueño cristiano más allá. No importa si lo alcanzamos o no, pero debemos tener un sueño que tenga que ver con Dios. David tuvo un sueño. David quiso hacer una casa, un templo a Jehová. Dios no se lo concedió, pero es legítimo y es loable que David tenía un sueño que tenía que ver con Dios. El apóstol Pablo tenía un sueño y era llenar todo el mundo con el mensaje de Cristo. ¿Que no lo logró? Bueno, no lo logró. Pero si pudiésemos lograr el 50% de lo que Pablo logró en su época, en cuanto a la predicación del Evangelio ahora, oiga, sería maravilloso. La hermana que declamó esa poesía se excusaba 2 o 3 veces y decía que la edad, pero si yo a esa edad me supiera 3 estrofas de esa poesía, sería una maravilla. ¿Cuál es el sueño que nosotros tenemos para Dios? ¿Cuál es nuestro sueño con relación a Dios y su propósito para con nosotros? ¿Tenemos un sueño o no existe ninguno? Si no tienes ningún sueño, hermano, encuéntralo, para que tengas por lo menos la pasión por la vida cristiana. La pasión por la vida cristiana, con un sueño de hacer algo para Dios. Porque no tenemos deseo de hacer algo excepcional en nuestra generación para Dios, a veces que vivimos vidas cristianas frías, metódicas, rutinarias, porque no tenemos un sueño más allá que simplemente ser cristianos y asistir a la iglesia. Busque un sueño para Dios y viva ese sueño para Cristo. Yo siempre digo, si el apóstol Pablo lo sacamos del siglo I y lo traemos al siglo XXI que estamos, ¿verdad? Con toda esta tecnología, con toda esta internet y tantas cosas de ahora, yo siempre digo, sería difícil soportar al apóstol Pablo ahora, porque si en su época, oiga, dio carpeta para llenar el mundo de Cristo, ¿qué será ahora con toda la tecnología que tenemos? No duerme. Estoy predicando a diestra, siniestra, en internet, por radio, por aquí, por allá, buscando todos los medios posibles para predicar el Evangelio. Porque tenía el sueño de llevar a Cristo a todas las naciones. Tengamos nosotros también un sueño, hermano. Segunda lección,
Hay sueños que aun siendo maravillosos, Dios no nos lo concede. Pero tenga un sueño. Tengamos un sueño. David tenía el sueño de hacer un templo, una casa para Jehová. Dios no se lo concedió, porque le dijo, hay mucha sangre en tus manos. Porque David fue un hombre guerrero y como rey hubo mucha matanza, mucha guerra. Y usted sabe, en política muchas veces hay sangre hasta inocente. Y Dios le dijo, no, tú no lo harás. Hay mucha sangre en tus manos, pero tu hijo lo hará. Dios no se lo concedió, pero por lo menos tuvo la gloria de que tuvo un sueño para con Dios y lo traspasó a su hijo. Padres, ya que hoy es día de los padres, tengan un sueño para Dios y si Dios no se lo concede, traspáselo a la próxima generación. Y esa es la tercera y última enseñanza. Traspase o ayude a otros a cumplir su sueño para Dios. Traspase ese sueño para Dios. Dios no está obligado a concedernos todos nuestros sueños, ni los terrenales, ni los espirituales. Pero nosotros podemos traspasar nuestros sueños, en este caso los espirituales, lo que tienen que ver con la cosa de Dios, a nuestros hijos o a la próxima generación. David no hizo el templo, pero la Biblia aclara que traspasó ese sueño a Salomón. Le dejó los materiales, conversó con él sobre ese sueño y le encargó hacer ese templo que él no lo pudo hacer porque Dios no se lo concedió. Entonces, nosotros también tenemos la responsabilidad de pasar la antorcha a la nueva generación, de apoyarlo, de ayudarlo, de enderezarlo, lo que tiene que enderezarse. Y en lo que hay que ayudarle para pasar la antorcha a la nueva generación, la antorcha del Evangelio me refiero. Tengamos, hermanos, como creyentes, un sueño y ayudemos a traspasar ese sueño a la próxima generación. De David se dice que sirvió a Dios en su propia generación, porque es en nuestra generación que podemos servir a Dios. Nada más hay una sola vida y una sola oportunidad para cumplir nuestro ministerio para Dios. Ahora, como dijo un hermano la comunión ahorita, no hay reencarnación. Es ahora o nunca que tenemos para servir a Dios, tener un sueño para Dios y servir a Dios como Dios lo merece. Así que, hermano, aunque no construya el templo, pero prepara para que otro lo construya. Aunque no te dé el Señor el sueño que tenía de evangelizar Puerto Plata o evangelizar toda la costa norte, ten ese sueño. Y si no lo puede cumplir, traspasa a otros el sueño para que ellos lo cumplan en el nombre del Señor. Oremos. Señor, te damos gracias porque un hombre como David, que luchó tanto y cuyo corazón era conforme al corazón de Dios, tuvo el sueño de hacer una casa para Jehová, donde el pueblo adorara a Dios. No lo pudo cumplir, pero pudo traspasar ese sueño a su hijo. Ayúdanos a los creyentes de esta generación, a los que son padres, a poder traspasar nuestro sueño en las cosas de Dios, a nuestros hijos y a las siguientes generaciones. Bendice esta obra en Puerto Plata y que esta obra pueda pasar a la siguiente generación en manos firmes y preparadas para hacer tu obra. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, que el Señor les bendiga y feliz Día del Padre.